En las próximas horas se espera que mañana, exactamente, el presidente Javier Milei firme un decreto en el que habilite una actualización de los sueldos de los funcionarios del gabinete. ¿Y qué hace Kicillof ahí? ¿Kicillof está? Ah, bueno, no, porque tenemos un tema de Kicillof también, como allá. En realidad tenemos, si te fijas, tenemos allá la placa con los sueldos y acá Kicillof, pero tenemos también a Kicillof que anda de recorrida o va a estar de recorrida en los próximos días con la mira en 2027 claramente. Pero bueno, volvamos al decreto. En este caso, Milei va a firmar un decreto en las próximas horas, se espera que sea mañana para que a partir del 2 de enero los funcionarios del gabinete tengan una actualización en sus sueldos después de 2 años enteros sin retoques y sin ningún tipo de cambios, que se estima podría ser de aproximadamente el 60%. Esto, digo, en el caso de, por ejemplo, Javier Milei, si está cobrando 4 millones de pesos en bruto en la actualidad, sería por encima de los 6 millones de pesos en bruto. Presidente de la Nación. Exactamente, estamos hablando del presidente de la Nación. En el caso de Milei, Victoria Villarroel, por ejemplo, vicepresidenta, cobra 3.700.000 pesos. Los ministros cobran alrededor de entre 3,5 millones y 3.600.000 cada uno. Mira, no había y hay subsecretario de 2.900.000. En su momento no había en la Argentina una norma, pues evidentemente no es una ley, donde estaban igualados salarios de ministros de la Corte y presidente. En un momento hubo. Hoy claramente no. No, el ministro de la Corte debe estar 20, 25 millones. No sé. Yo creo que debe estar en 20 millones cómodo. Sí, Te digo, porque aparte con antigüedad, yo creo un poco más también, 30 también. Sí. Seguramente. Estamos hablando que en muchos casos cargos técnicos en diferentes organismos del Estado están cobrando 30 millones. Casi todos, te diría, los cargos, sobre todo vinculados a los perfiles bancarios, de diferentes directores de bancos. Están cobrando alrededor entre 25 y 30 millones, también cargos en Arca, por ejemplo. Bueno, en este caso, claramente, la planta política, a partir de una decisión del gobierno, ha quedado muy retrasada, incluso también de diputados y senadores. Los senadores lo repasamos durante todo este año. 9,5 millones de pesos es lo que están cobrando tras el último aumento. Los diputados, unos 7 millones de pesos. Siempre diputados y senadores se las ingenian para ir actualizándose los salarios. Si se votan ellos. Exactamente, Claro. se votan las dietas. Se votan ellos. Y la verdad que, más allá del gobierno que esté en el cargo, cuando vos lo medís en términos de productividad, alguien del Ejecutivo con alguien del Legislativo, siempre labura más el del Ejecutivo, no te quede ninguna duda, más allá de cómo cumple esa función. También la comparación. ¿En qué sentido? Comparado con un legislador. Claramente. Cualquiera Pero claramente. Trabaja más, Lo que digo que la función del Ejecutivo es mucho más demandante. Obvio. Y hay muchísimos casos, como te decía, subsecretarios e incluso los directores, que hay muchísimos cargos de directores en el Estado que están cobrando sueldos de 2 millones y medio de pesos, no le alcanzan para absolutamente nada y que probablemente por afuera de la administración pública estarían cuanto menos que cuadruplicando esos sueldos. Te diría que podrían cobrar 10, 15, 20 millones de pesos y en este caso están eligiendo tener su cargo en la función pública. Bueno, también son decisiones, ¿no? Pero hubo algunas quejas, como decía Miguel Russo, son decisiones. Son decisiones. Hubo algunas quejas incluso de los propios ministros, porque Caputo, ¿qué decía? Luis Caputo, por ejemplo, ¿qué dice internamente? Se me están yendo un montón de cuadros técnicos porque los sueldos están totalmente atrasados. Estamos hablando de los cargos de directores, de subsecretarios, de secretarios. Y bueno, es algo que viene sucediendo. Así que en las próximas horas Milei va a actualizar estos sueldos. Vale, títulos. El primero de ellos tiene que ver con el decreto, te lo contaba Bernardo hace un ratito, el decreto con el aumento salarial para todo lo que es Poder Ejecutivo y funcionarios, que podría estar en el orden del 60%. Recuerden que los salarios están congelados en el Poder Ejecutivo, no en la administración pública, sino en todo lo que es el Ejecutivo primeros niveles, desde el inicio de la presidencia de Milei, lo que explica al gobierno que el aumento equivale a los 2 años en el que se mantuvieron los salarios congelados. El segundo punto tiene que ver con un diciembre récord en lo que va a ser, primero, cosecha de trigo y segundo, la exportación de trigo de la Argentina, cuyo podio de compradores está en Asia, pero curiosamente no incluye ni a China ni a India, tampoco incluye, como te decía, está en Asia. Se corrió a Brasil dentro de los primeros, pero la Argentina, insisto,
en una cosecha récord. Hasta ahora se habla de los últimos 20 o 30 años, pero la buena perspectiva, porque además es lo que se conoce como el trigo, el inicio del trigo nuevo, quiere decir que para el 2026 hay mucha buena expectativa y perspectivas de cosechas récord también en otros cultivos. Cuarto tema, o tercer tema en realidad, la chiquita que fue baleada, en realidad que recibió una bala perdida en Morón, que le pegó en el cuello, está internada, con pronóstico reservado, no tiene cambios de la última parte médico, pero la familia está pidiendo a la justicia que se esclarezca este verdadero hecho que puede haber sido una tragedia. Ahora, la pregunta es cómo investigás una bala perdida. Ya estuvieron haciendo los peritajes, por supuesto, se está tratando de identificar el arma y desde ya lo primero que se tiene que ver es cuál es el ángulo de caída para poder determinar al menos la zona donde fue disparada esa arma. Hasta ahora, lamentablemente, ningún dato concreto en la investigación. Y el último tema, antes del deporte, el último tema, el mundo está mirando si se avanza definitivamente o no entre el acuerdo entre Ucrania y Rusia, intermediación, por supuesto, de Estados Unidos. Este fin de semana hubo una visita de Zelensky a Mar-a-Lago para charlar con Donald Trump. Después hubo una charla telefónica entre Trump y Putin. Están avanzando, pero lo que dicen es que hay todavía 2 puntos en concreto en donde no se logra destrabar el futuro acuerdo. Trump insiste en que está muy cerca, pero todavía, lamentablemente, no se está sellando un acuerdo que amagó con llegar y siempre sistemáticamente volvían los ataques de Rusia. El último tema ahora sí tiene que ver con San Lorenzo. 14 inhibiciones tiene que levantar la nueva comisión directiva, el nuevo presidente normalizador de San Lorenzo. 14 inhibiciones. Hay 4 contratos que sí o sí tienen que cerrar y después, claro, hay que buscar refuerzos porque también se están vendiendo jugadores y San Lorenzo va a quedar todavía un poco más diezmado en términos deportivos, que hay que recordar que los jugadores han hecho realmente un esfuerzo enorme en un club que estaba y está detonado y sin embargo tuvieron un buen desempeño deportivo. Pero ahora hay que empezar a pensar en la elección del 26 de mayo del año próximo, el fin de mayo del 2026, pero mientras tanto tenés que lograr que el club no termine en quiebra. 14 inhibiciones a levantar. ¿Sí? Desde el lunes 29 de diciembre de 2025 vamos para 35 grados. Hora de repasar, resumen rápido de títulos principales. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con lo que viene a partir de la aprobación del presupuesto y la ley de inocencia fiscal. Reformas, decía el presidente el fin de semana. Ahora vamos por las reformas. ¿A qué reforma se refiere? Fundamentalmente a la laboral y a la reforma de la ley de glaciares. ¿Por qué no tributaria? También la tributaria. Lo que pasa es que dentro de la reforma laboral también hay mucho de modificación de impuestos. Y ley de glaciares es fundamental para mantener el acuerdo con algunas provincias porque va a habilitar la posibilidad de avanzar en actividades, en la actividad minera, en actividades que en algunas provincias está o limitada o restringida en función de lo que puede llegar a ser la inversión de modificarse la ley. Segundo título. Bueno, ¿cuál va a ser la inflación de diciembre? Recuerden que el anterior fue de 2.5. Entre 2.1 y 2.5 son las mediciones privadas. Acá también, igual que el mes anterior, vas a tener un impulso importante por parte de la carne que siguió subiendo. Pese a todo, el consumo de carne subió en este último mes y acá tiene que buscar las fiestas como punto fundamental tanto del precio como del consumo. Y después diciembre, más allá de la carne, es un mes estacionalmente alto. Así que entre 2.1 y 2.5 es lo que se espera, de acuerdo a consultoras privadas y también de acuerdo a las proyecciones del gobierno. Tercer título. Bueno, a partir de hoy ya está abierto el aeropuerto de Rosario, que había cerrado por modificaciones, por refacciones, por todo lo que era la reparación de una pista que después de la de Ezeiza, te diría que se invirtió en la reparación, insisto, un aeropuerto que tiene
7 vuelos internacionales partiendo de Rosario, más allá de la cantidad de vuelos, por supuesto, dentro de lo que es el mercado de cabotaje. Es un aeropuerto muy importante el de Rosario, y esto fuera de toda ideología política o color político. Aeropuerto de Rosario es un aeropuerto provincial, no está concesionada, no es privada. Es un aeropuerto que lamentablemente en todas las gobernaciones anteriores se empezó la obra de la construcción de un aeropuerto, nunca se terminó. Este gobierno de Santa Fe y el gobierno de Rosario, fondos propios lógicamente, insisto, porque no es privado, lograron lo que nadie hizo en gobernaciones anteriores. Digo, es importante cuando las cosas se hacen. Lo que debería hacer ahora el gobierno actual de Santa Fe es investigar todo lo que hubo detrás de los gastos sistemáticos del aeropuerto que nunca se convirtieron en obras. Pero a partir de ahora, lo importante para los pasajeros y para las líneas aéreas, ya está habilitado este aeropuerto, insisto, que se convierte después de Ezeiza en el aeropuerto más importante en términos de pista para recibir aviones de gran porte. Cuarto tema, nos vamos a los Estados Unidos, zona noroeste de Estados Unidos, con temporales y muy complicados. De hecho, más de 1000 vuelos fueron suspendidos en todo lo que es, bueno, empezando por el aeropuerto de Nueva York. Está en una situación muy complicada para recibir una enorme cantidad de vuelos y de movimiento, porque estamos en pleno fin de año.